Igual, muchas gracias por acompañarnos de ese lado y pues hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de violencia de género en el periodismo y pues qué mejor que nos acompañe una invitada de lujo que es Paola Rojas, que es columnista de casa. Solamente que Paola va a estar un tiempo un poco reducido porque tiene ya otro compromiso, pero pues para que todos tengamos la oportunidad de conversar con ella, de hacer una pregunta y pues también que se vayan con su fotografía, como ya saben, ¿no? Para que estén todos atentos. Y pues igual vamos a dar la apertura del micrófono para que quien tenga esas preguntas pueda levantar la mano. Igual por lo mismo sean un poquito conscientes del tiempo para que nos dé oportunidad porque nos acompañan hoy bastantes. Entonces pues para que quede quien tenga la oportunidad de charlar con Paola. ¿No? Pues como les mencionaba, es un tema bastante importante. En el último año en México hemos tenido una evolución alarmante del uso de las herramientas legales para silenciar a la prensa y sobre todo son el uso de leyes de violencia de género para silenciar o para censurar un poco al periodismo, ¿no? Hemos pasado de luchar por leyes que protegen a las mujeres a ver cómo funcionarios utilizan estas herramientas en contra de la prensa. Y eso es lo que me gustaría conversar contigo, Paola, de cómo ves esta narrativa que estamos viviendo ahorita en México, sobre todo creo que ya llevamos el sexenio anterior y lo que llevamos de la presidenta con este uso y con esta conversación en el que varias funcionarias utilizan estas herramientas para, digamos, controlar un poco esta narrativa. Sí. Me parece que son muchos los frentes abiertos en contra de la prensa. Me gusta esta posibilidad de partir hablando específicamente de lo que ocurre en México. Si bien la libertad de expresión pues está siendo amenazada o lastimada en varias latitudes y por diferentes razones. Quisiera, antes de entrar de lleno a la conversación, agradecer muchísimo la presencia de cada uno. De verdad que eh, sí sé lo que implica venir hasta acá a esta hora entre semana con lo compleja que puede llegar a ser esta ciudad. Así que gracias. Es un privilegio para mí poderlos ver así cerquita a quienes usualmente me leen y participan por las vías digitales. De verdad que es muy valiosa para mí su participación, su atención y bueno, pues hoy aquí su presencia física. Gracias a cada uno. Y gracias por la pregunta. Me parece que el periodismo y particularmente las mujeres en México, las mujeres periodistas en México, sí nos estamos enfrentando a una coyuntura muy compleja. Eh, de entrada, pues por la violencia que se vive en el país en la actualidad, una violencia que afecta a absolutamente todos los sectores, eh, pero que para este que nos ocupa hoy, el periodístico, pues ha sido especialmente cruda en los años recientes. Sí, prioritariamente el origen de la violencia, de los ataques en contra de informadores, en contra de pues quienes están en los medios, estamos en los medios de comunicación. Prioritariamente la violencia se ha originado pues desde el ámbito criminal, pero tu pregunta va más enfocada hacia lo que ocurre, digamos, desde el ámbito gubernamental y hacia lo que desde la ley se ha utilizado en los años recientes, prioritariamente los 8 años recientes, para acotar el trabajo de las mujeres periodistas. ¿Es eso? Es un poco más bien los casos en que hemos visto de Diana Barrera o en el caso de Avelina que ha utilizado o ha puesto juicios en contra de comunicadores en el que utiliza justamente hay violencia o se ha ejercido violencia de género justo para en contra de ellas y de esta manera han acotado o han hecho uso de estas leyes para digamos controlar un poco la narrativa periodística. Bueno, me parece que pues, das dos ejemplos muy, muy claros donde efectivamente se hace un mal uso, un abuso, ¿no? De las herramientas legales para limitar el ejercicio periodístico. Y lamentablemente menciono los dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Eh, Preocupa, insisto, en este contexto de violencia generalizada, pero que afecta de manera más estrecha o más dura al periodismo, que haya todavía sí, en esta transición del que estamos viviendo dentro del ámbito judicial, pues
más preguntas que respuestas, más incertidumbre que certezas y bueno, pues claramente estas posibilidades de que personas que ejercen el poder abusen de las herramientas legales para limitar a la libertad de expresión. Me parece que la intención de limitar la libertad periodística ha existido siempre, pero sí, efectivamente, hoy hay un contexto distinto. Hoy pareciera que es bien visto y que incluso se aplaude el atacar a un comunicador. No el discrepar con él, porque yo eso lo celebro y lo agradezco. Yo no quiero que todos ustedes hoy vengan aquí y me den la razón y me digan, sí, Paola, claro. No, yo quiero que me cuestionen y que me confronten y que si piensan diferente me lo digan y que además lo hagan con argumentos, ¿no? Pero no quiero que me agredan, ¿no? O que porque emito una opinión con la que no coinciden, utilicen pues expresiones claramente violentas, como está sucediendo en el mundo digital, en el mundo, incluso en el ámbito gubernamental. Eh, Eso no. O sea, los periodistas no queremos que se termine la discusión. Al contrario, eso es lo que nos nutre y eso es lo que alimenta nuestro trabajo y requiere nuestra profesión. Pero la discusión respetuosa, el diálogo que construye, y no las herramientas legales o las vías que sean, incluso violentas, para silenciar a un periodista o a un activista o a un defensor de los derechos humanos. Lo que me preocupa, más allá de esos ejemplos tan específicos que das, de personas que recurren a una vía legal, a una posibilidad judicial para callar o para limitar o para acosar incluso a periodistas y comunicadores. Lo que me preocupa es que haya este como ánimo que va más allá de quienes ejercen el poder, que de alguna manera sea como socializado, no sé si lo perciben igual que yo, quienes son colegas y quienes son lectores y suscriptores. Hay como este ánimo generalizado, ahí está, se celebra el agredir a un periodista. ¿Por qué? Pues porque se ha venido dando una narrativa ya desde hace muchos años. Eh, el atacar a la prensa y el no cuestionarla, sino denigrarla o burlarse de ella, incluso llamarnos adversarios. Estoy usando una palabra muy específica porque todos aquí entienden a lo que voy, ¿no? Eh, Cuando, bueno, pues una cosa es discrepar y otra cosa muy diferente es ser adversarios. Y por un lado, justo, ¿no? Lo veíamos, los funcionarios utilizan estas herramientas para, digamos, limitar la libertad de expresión o limitar a la prensa. Pero también, como mencionas, vemos esos ataques directamente de estas tribunas que son de altos funcionarios, ¿no? Veíamos una mañanera en el que mostraban, ¿no? Un listado como dices, periodistas adversarios, ¿no? Que sigue siendo, a lo mejor ya no es tan agresivo como lo veíamos en el sexenio pasado, pero se sigue dando, ¿no? Pero estamos utilizando ya palabras o términos bastante fuertes como el terrorismo, ¿no? Como fue el caso del periodista Rafael León, en el que ya nos dicen, ¿no? O sea, el periodista era llevar y mostrar la verdad, como dices, incomodar un poco la labor del funcionario, pero ahora nos ven como un terrorista, ¿no? Que ya después modificaron ese término, ese caso específico, pero vemos, ¿no? Y lo que mencionabas también, lo vemos un poco esta atmósfera ya a nivel no solo en México, sino internacional. Y me voy porque justo tienes una columna del 1 de diciembre que se llama Cállate Cerdita, que lo vemos en el caso contrario, pero con el presidente Donald Trump, ¿no? Entonces, que se ha referido de manera insultante a varias colegas, ¿no? Entonces, como mencionas, ya no solamente es una agresión, una violencia como la que vivimos en México todos los periodistas, sino es una en el que específicamente es hacia las mujeres con este tipo de insultos o términos, ¿no? Desde una figura que es un presidente. Entonces, en tu opinión, ¿cómo consideras que tenemos aquí a todos los lectores? ¿Cómo tomar esos asuntos, esos términos?
cómo prevenirse o cómo sí, defenderse perdón, no defenderse, sino más bien cómo cuidarse de esos términos, de esas palabras, de cómo no tomar esa narrativa, sino ser más neutrales cuando un funcionario, cuando un periodista, cuando un presidente se refiere a ese un colega. Bueno, me parece que con criterio, con inteligencia, con conciencia, ¿no? Sí, qué bueno que das ese ejemplo en particular porque parte de de ese contexto que hoy vivimos, que mencionaba, en el que se celebra, en el que parece hasta divertido el atacar a la prensa o el burlarse de ella, pues eso, si ocurre así es porque se ha promovido desde el poder y desde espacios en donde pues hay una enorme fuerza, hay una gran capacidad de convocatoria, hay una inmensa difusión, una difusión que ocurre, digamos, financiada por el erario, ¿no? Entonces todos pagamos la difusión o esa promoción, incluso esos linchamientos, pues, públicos en contra de quienes se atreven a opinar distinto, a discrepar, a hacer una investigación que incomoda y a publicarla. Y bueno, en el caso específico de esa columna en la que haces referencia a eh, Donald Trump, que bueno, pues no le gustó, le incomodó que una reportera lo cuestionara en torno al caso Epstein, que pues es desde luego un caso que a él le preocupa, le incomoda, más allá de la retórica y más allá de la narrativa y del momento actual. O sea, ahorita vamos a eso, pero pues sí, digamos, él como es, ¿no? Es agresivo, es misógino, y bueno, pues su respuesta para la periodista, para la reportera que lo cuestionó fue, cállate cerdita. Y, y lo tremendo, bueno, uno es que la investidura presidencial esté así de decadente en cualquier latitud y en cualquier circunstancia, ¿no? Pero está mal que se exprese así un presidente o que se exprese quien sea. Ahora, no está en mis manos reeducar a Donald Trump, pero sí está en mis manos hablar con quienes tengo la enorme fortuna de que me escuchen o que me lean y propiciar entre todos que deploremos esas expresiones y que no las celebremos. No es chistoso, no es chistoso. Y mucho, y además específicamente, en ese caso, no responder con un argumento, no responder más que con un ataque además en referencia al cuerpo de una mujer. Es profundamente agresivo. Además de básico, ¿no? Bobo, es muy agresivo. No nos extraña, porque no es la primera vez que pasa, porque son términos que usa de forma recurrente, pero sí es un muy buen ejemplo, porque de alguna manera va propiciando que sea fácil y divertido burlarse de la prensa y de quien se atreve a cuestionar y de quien investiga y descubre casos de corrupción y los publica. O sea, hoy no solamente los periodistas tenemos que enfrentar los riesgos de siempre, sino que además en la era digital nos toca enfrentarnos cotidianamente a linchamientos masivos que son brutales y que están promovidos con discursos como ese, discursos que al final lo que generan es odio, es polarización, es división, que no nos invitan a pensar ni a cuestionar, no, nos invitan a gritar una barbaridad. Y del grito lo que sigue en términos de violencia, porque la violencia escala, ¿no? Porque puedo empezar con cállate cerdita, pero lo que sigue es un cachetazo y lo que sigue es que, pues sí, te puedan presentar una acusación por terrorismo cuando lo que estás haciendo es una investigación periodística o acusarte de terrorismo porque ibas manejando tu auto, quisiste salir del operativo y entonces señala a la autoridad que lo que querías era atropellar a la gente de ICE y estuvo bien que te matara. Y él tiene inmunidad porque está trabajando en un operativo federal y ella es terrorista porque estaba manejando una camioneta y la gente pensó que lo iba a atropellar. Entonces ya cualquier coche es un arma terrorista, potencialmente. Estoy llevándolo un poco al extremo, pero es el ejemplo que pusiste de esa
Es que incluso hasta Sí, un teléfono puede ser un arma terrorista, entonces ¿no? lo Porque, apago. no, no lo apagues. No vaya a No, ser. no, porque una parte del discurso, como decían, que la gente ahí se sentía amenazado, era el hecho de tener una cámara enfrente, ¿no? De que tenían las protestas, de que la gente salía, gritaba el discurso, entonces decía, estaba en un ambiente inseguro que por eso lo tomaban como en defensa, ¿no? O sea, ya la gente estaba respondiendo ante una amenaza, ¿no? Y es algo, como dices, es algo que incluso los mismos ciudadanos están rechazando, están en una negativa. Y ahí voy yo más bien a una pregunta ya personal, ¿no? Tú como periodista ya dices, mejor prefiero no hablar de un cierto tema, prefiero, digamos, autocensurarme para no aparecer en una pantalla en Palacio Nacional, que no aparezca en un registro de violencia de género. ¿Cómo va tu labor en ese sentido? A ver, sí es muy complicado, o sea, sí, sí decirte que pues sí la violencia ha escalado, o sea, amenazas, pues yo creo que todos los colegas hemos recibido amenazas en diferentes etapas, pero eh, eh, a ver, eh, que sí ha aumentado. Creo que estaban en mayor riesgo, digamos, en otra etapa, colegas que pues a lo mejor cubrían información policíaca o que hacían investigación de narcotráfico, sobre todo en ciudades fronterizas o en algunas entidades que son particularmente violentas y ellos corrían un mayor riesgo. De pronto quienes estábamos en algunos medios nacionales pensábamos que esa notoriedad nos blindaba un poco y sabemos que no, ahí está pues el atentado contra Ciro, ¿no? Eh, y contra cuántos otros, o sea, menciono a él por ser un periodista, digamos, con esa notoriedad y ese peso a nivel nacional. Hoy cualquier síndico, cualquier regidor, cualquiera te amenaza con la mano en la cintura y ante los índices de violencia que hay y ante la cantidad de asesinatos todos los días, pues hay una altísima probabilidad de que cualquier ataque quede impune. Entonces sí, sí ha aumentado de manera brutal el riesgo para ejercer el periodismo, como el de también muchas otras actividades. Y sí está también esa otra violencia que es la virtual. O sea, cuando dices un teléfono puede ser un arma, pues sí, sí la ves. Sí, a ver, les voy a compartir algo de lo que nunca he hablado abiertamente, porque porque es muy fuerte, porque, porque para mí sigue siendo doloroso, porque en su momento me causó incluso, bueno, me hizo mucho daño, ¿no? Pero lamentablemente lo siguen utilizando quienes no están de acuerdo con alguna opinión que yo emita. Eh, y es para que dimensionemos juntos también la responsabilidad de cada quien como lectores, como usuarios y como personas que estamos activas en los medios digitales y que opinamos y que replicamos alguna información. Seguramente están al tanto porque se enteraron todos los terrícolas. Yo viví en lo familiar y en lo personal un episodio pues muy jodido y en su momento fue muy brutal lo que ocurrió en el mundo digital. Eso ya está superado y ya fue hace mucho tiempo. Y sin embargo, hoy, todavía hoy, Sí, sí. eh, si yo comparto una opinión en torno a algún integrante de la clase política o en torno a alguna acción que repruebo, si yo emito alguna opinión que molesta, hay quien todavía utiliza aquel episodio familiar o personal para atacarme. O sea, no me responden con argumentos sobre lo que estoy opinando, sino que se meten con algo pues tan personal e incluso tan íntimo para lastimarme. Incluso quienes manejan bots, ¿no? Y los utilizan para acosar a la prensa y para fastidiarnos, generaron hashtags en su momento haciendo referencia a mi cuerpo y a partes específicas de mi cuerpo que no voy a replicar aquí porque no es necesario, porque es una obscenidad y porque es muy desagradable y no quiero promoverlo, pero esos bots eh, que insisto, que buscaban, eh, pues sí, lastimar a la prensa, a mí en particular, me denigraban y todavía de pronto ahí están.
utilizando hashtags en los que hacían referencias a eso, ¿no? Entonces, qué bajo y qué horrible, ¿no? Y qué lamentable además que la conversación llegue a esos niveles tan deplorables. Sobre todo cuando hay tanto por discutir y cuando la palabra pues se debe usar para construir y para acercar a los distantes, ¿no? Y sin embargo, los medios digitales, por la forma en que operan, nos alejan más, nos polarizan más, nos dividen más. Y eso es lo que no podemos permitir, o sea, no podemos ser tan básicos. Por fortuna, yo sé que aquí estoy ante personas muy brillantes, ante lectores con criterio, con inteligencia, personas informadas. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto ante, pues, barbajanes, ¿no? Que usan bajezas para tratar de limitar una opinión y para tratar de frenar la libertad de expresión y para tratar de blindarse y poder cometer el acto de corrupción que sea o la fregadera que sea y que nadie lo denuncie, porque si esa persona te denuncia, si esa persona lo publica, pues entonces enciendo al ejército de bots y la ofendo hasta el infinito. Y ese daño en el mundo digital, esas agresiones que pudieran ser, ay, Paula, pues no ves tu teléfono y ya, ¿no? O sea, no le des importancia, es que sí escala al mundo real. Si vas en la calle y eso te lo gritan, y sí lastima, y sí hay familia. Entonces sí creo que se ha llegado a niveles pues muy preocupantes de violencia, incluso en el medio digital, dirigida a periodistas. Y sí creo además que hay ofensas, cuando hablamos de género, que son especialmente brutales en contra de las mujeres, ¿no? Precisamente que no seamos parte de ese discurso de odio, ¿no? O sea, porque como dices, a lo mejor tú lo relatas desde una vivencia muy personal o a lo mejor ya saliéndome de lo periodístico o de los políticos, ese discurso de odio lo vemos, como dices, lo estamos viendo desde una comunicadora, vemos desde un presentador, desde un periódico, una televisión, ¿no? En el que a lo mejor el discurso está más regulado, pero también vemos que la labor periodística se intenta, no sé si está bien este término, reemplazar por un influencer, que tampoco voy a demeritar el trabajo que ellos hacen, pero cada vez vemos estos rostros que hablan con un teléfono que justamente alimentan ese discurso, ¿no? Entonces es un poquito ese llamado a que cuidemos también las fuentes de información, ¿no? O sea, de dónde nos comunicamos y que no seamos parte de ese mismo discurso que genera más odio, ¿no? Lo vemos desde una nota periodística de espectáculos, desde una figura musical, desde, no sé, una actriz, ¿no? O un influencer, o incluso estos personajes que llaman ladies o lords, que a lo mejor tuvieron un mal momento, pero el discurso de odio los vemos ya a que pasa a un ataque incluso hasta físico, ¿no? Lo hemos visto de que los llegan a ver y les avientan cosas, ¿no? Entonces es un poco de este discurso que vemos con esta polarización que vemos desde todos los ámbitos, ¿no? Estamos viendo. Paula, yo te quería ver por el tiempo, proponer que pasemos justo a las preguntas. Ya vi una manita aquí levantada, entonces el señor, entonces igual si se pone de pie y nos dice su nombre. Gracias, muy buenas noches. Veo más hombres que mujeres. Yo pensé que iba a ser al revés, pero bueno. ¿Cómo? Yo tengo mucha audiencia masculina. Es lo que veo, ¿eh? Es un placer. Afortunadamente. Maravilloso, ¿eh? Paula, me da mucho gusto volverte a ver. Yo tengo una pregunta que quiero partir y un contexto que quiero manifestar. Para empezar, bueno, yo he sido reportero de a pie por muchos años, pero vamos, cuando llegó la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, llegamos todas. Y creo que en este ámbito del periodismo femenino parece que no. En el contexto yo podría mencionar que desde que llegó López Obrador a la presidencia, impulsó mucho la polarización de la sociedad y también impulsó mucho a los youtubers.
que son periodistas a modo, muy alineados al régimen, pagados por el propio régimen, desde Jesús Ramírez, ¿no? Veremos a Genaro Villamil también, por ejemplo, otro caso muy reciente, porque acaba de callar una entrevista de Sabina Berman, ¿no? La primera de izquierda que se atrevió a hacer una entrevista a Verástegui, que obviamente sabemos que es de ultraderecha, y pues eso también, digamos, es una parte de la censura que existe en los medios de comunicación. En el contexto, yo creo que los youtubers se dedican a hacer más ruido, más ataques que argumentos, y quieren dejar de lado el periodismo que realmente trabaja, que investiga, que va a las fuentes y que pues tiene relaciones para poder conectar bien a la sociedad con lo que sucede en la política. Entonces, creo que esa parte de que llegamos todas no se puede percibir en un espectro total. Claudia Sheinbaum, pues en lugar de apoyar a las mujeres, hemos visto que pues no ha recibido, por ejemplo, a las mamás buscadoras, ¿no? Entonces, creo que es lamentable que todavía se siga utilizando ese aparato que creó López Obrador con Jesús Ramírez de los youtubers para crear más ruido de argumentos o un periodismo serio, que es lo que requiere la sociedad. Entonces, finalmente creo que pues no han llegado todas, ¿no? A ver, déjame hacer ahí un matiz importante, porque creo que hablar de youtubers es hablar de, eh, es un mundo amplísimo, ¿no? Y al final YouTube es una gran plataforma a la que todos eventualmente llegaremos, yo ya estoy ahí. Entonces, creo que sí me gustaría muchísimo matizar. Hay influencers en todas las distintas plataformas digitales, de izquierda, de derecha, hay moderados, hay aquellos que solamente opinan, pero hay aquellos que investigan y que verifican sus fuentes. Yo creo que hay en los medios digitales personas haciendo periodismo serio, ¿no? Y con todo el rigor. Y hay quienes opinan y la opinión es tan libre como debe ser y como tú y yo y todos hemos siempre defendido y seguiremos defendiendo. Entonces, sí me gustaría hacer ese matiz. Evidentemente, es mucho más sencillo, digamos, construir medios afines cuando lo único que tienes que hacer pues es entrenar un chavo, contratarlo y que diga lo que, en fin, o sea, sí, pero hay mucho y muy interesante y muy valioso en esa plataforma que es YouTube. Por otro lado, llegamos todas, bueno, yo creo que el camino de las mujeres es muy complejo. Estamos avanzando a una velocidad que es importante. Los cambios han sido todos muy recientes. Apenas algunos los estamos entendiendo, ¿no? De pronto aquí entre ustedes hay quienes son la primera generación de mujer que trabaja fuera de casa. Probablemente sus mamás trabajaban solamente en casa y no fuera. ¿No? Y apenas nos toca ser esa primera generación que comparte la vida con una mujer que trabaja fuera de casa, que se incorpora al mundo salarial remunerado, que ejerce una profesión. Es un camino muy, sí, pues muy amplio, muy complejo. Me parece que no lo allana una sola mujer, tenga el cargo que tenga, pero tampoco lo frena ninguna mujer tenga el cargo que tenga. Yo creo que lo valioso del camino de las mujeres es que somos muchas las que compartimos la convicción de que toca construir un mundo pues más paritario y más armónico. Y efectivamente hay aliadas en cargos de poder que facilitan ese camino, otras que no. Pero pues hay que echar mano de quienes sí y hay que sumar cada vez más a aliadas y aliados, porque sí tengo la convicción de que este es un camino que tenemos que andar todos juntos y que los cambios, además, los que se instalan de verdad y que permanecen, son los que benefician a todas y a todos y se construyen con todas y con todos. Perfecto. Ya sí. Solamente para terminar, me gustaría saber, bueno, vemos, por ejemplo, a la secretaria de la Mujer, que está actualmente en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no le ha abierto como debiera ser las puertas a las propias mujeres, ¿no? Porque es muy loable que las mujeres se integren, que formen parte también de este círculo laboral, que pues impulsa la crítica desde una perspectiva pues ya más alineada, digamos, o con una paridad ya que está impulsando pues un equilibrio. Pero vemos que las funcionarias casi todas tienen más que apoyar, siguen
la sinergia de lo que fue López Obrador, ¿no? López Obrador finalmente venía de Tepetitán y era, pues tenía un lado un tanto machista, se hizo de izquierda no por convicción, sino más bien porque le dijeron que de esa manera podría abrir el camino, y bueno, llega Claudia Sheinbaum con una línea más progresista, pero no vemos que haya un cambio real, vamos, dentro de las políticas de gobierno para apoyar más a las mujeres. Bueno, insisto, el camino de las mujeres se da desde muchos frentes. El de la sociedad civil me parece que es el más importante, ¿no? Es el que se sostiene, el que se construye, el que se siembra en cada familia, en cada aula. Yo sí veo un ánimo distinto, digamos, en esta nueva administración y en muchos de sus funcionarios con respecto a los temas de género. No se han dado los pasos óptimos con la velocidad que me gustaría, pero tampoco tuve nunca la ingenuidad de pensar que sería desde el poder, desde el poder gubernamental, desde donde se construiría la plena libertad y la plena paridad. Yo creo que el camino, el verdadero cambio se da en otros ámbitos, que se sostienen más allá de cargos públicos. Sí, Paola. Sí. Paola Jorge Estrada, jubilado con 78 años, muy feliz porque gracias a los gobiernos anteriores estoy jubilado y con una familia muy feliz. Te leo, soy suscriptor del Universal hace 20 o 30 años. Te leo desde que insertaste el primer artículo, no recuerdo cuándo, pero cada vez que pones uno te leo. Ay, muchas gracias. En la televisión, te voy a ser honesto, casi no la veo. Sé que casi sales, nadie la ve. Yo tampoco. Pero, yo no la veo. pero lo que es lo que escribes me encanta. Ahora te voy a decir una cosa de lo que escribes, no muy bueno, no muy malo. De repente siento que le echas mucho al septenio que le dicen septenio, pues, el anterior y doña, ¿cómo se llama esta señora? Siento que les echas de repente, pero que de repente como que los tratas con mucho cariño. Sí, bueno, o suavizado. Entonces, yo te pediría que sigas escribiendo y que si puedes atacar a este gobierno, yo te lo agradecería. Estoy en contra de él. Y por último, decirte que estás muy guapa y te pareces a mi hija. Ay, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Oye, qué planazo estar jubilado. Felicidades. Gracias por leerme, lo valoro muchísimo. ¿Sabes? Esto de el encargo que me haces, a ver, yo cuestiono lo que considero cuestionable y destaco, celebro y aplaudo lo que me parece que está bien hecho. O sea, no, digamos que no golpeo a un gobierno por consigna, sino que observo cada hecho, cada acción, cada funcionario. Hay proyectos, hay planteamientos, hay iniciativas que me parecen valiosas y trato de no, digamos que cada vez que llega a mis manos, por ejemplo, una iniciativa, poder verla con ojos frescos. No con el prejuicio de, ay, este imbécil ahora que ahora que propuso este soquete. O sea, sí trato genuinamente de leer y recibir cualquier información y cualquier propuesta desde cero y cuestionarla desde cero. O sea, es inteligente por esto y aquello, es asertiva, es viable, independientemente de quién la propone. No, digamos que hay quien ya despierta enojado y para todos tiene. Yo soy muy mala peleando, pero sí, cuando detecto algo que me indigna, pues lo grito, lo deploro, lo comparto, me nutro, sí, de la indignación, claro, pero también de la inspiración, porque hay planteamientos valiosos. Gracias a ti. Buenas noches, servidor Alejandro Quijas Ortiz. La verdad, valió la pena estar aquí. Ay, gracias, Ale. Valió la pena y también, pues, porque mi esposa dice, quiero conocer a Paola Rojas. Digo, bueno, vamos. Se sentía un poquito mal, pero sí. Para mí, en lo personal, la verdad, es muy preocupante lo que está pasando en México, no nada más con los periodistas,
con muchos, muchos. Yo soy médico, médico pediatra, jubilado, afortunadamente también, pero simplemente vamos a lo que está pasando. ¿Cuántos periodistas está liberando Venezuela ahorita? La verdad, yo espero que no pase eso en México. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, el caso venezolano es muy lamentable, es muy triste, es muy preocupante. Buena parte del talento venezolano está o disperso por el mundo o en prisión. Es una pérdida inmensa. Y ¿saben qué? También, ya aprovechando que mencionas Venezuela, también es muy brutal, ¿no? Que los venezolanos hayan vivido todo lo que vivieron, es que, ¿cuánto resistieron? ¿Cuántas décadas? Y ellos además seguían protestando, seguían haciendo lo que como ciudadano hay que hacer, votando. Y hubo este fraude a todas luces el año pasado, y el multilateralismo, ¿qué hizo? ¿Y nada? Y entonces yo tengo de verdad esta duda genuina, ¿no? Y entonces o sea, ¿qué puede terminar con una dictadura? Solamente otro autoritario con más presupuesto y con más herramientas y con más poder y más fuerza. El pacifismo no lo hizo, el multilateralismo no lo hizo, nadie lo hizo. Es brutal, es brutal. Yo. Querida Paola, ay, mucho gusto, te admiro mucho. Quiero hacerte ¿Cómo una te llamas? pregunta. Paola, somos tocayas. Ay, qué nombre más lindo. Ay, sí. Quiero hacerte una pregunta como estudiante de periodismo también. ¿De qué forma lidias o de qué forma combates la violencia que sufren las mujeres periodistas en los medios, ¿no? O sea, sobre todo ahorita en redes sociales que ya todo el mundo te puede tirar, o sea, ya sea por una simple apariencia, o sea, no es como con afán de tal vez hacerte recordar como malos ratos de violencia que has sufrido, sino un poco más sobre el cómo lidias o combates con esto, si alguna vez has tenido que recurrir a situaciones legales, por ejemplo, o incluso en lo personal, como qué haces cuando lees algún comentario que dices, oye, esto me duele, o cuando, no sé, surge alguna polémica, ¿no? A ver, tu pregunta tiene como muchas capas, como también la violencia tiene, ¿no?, niveles. Lo que normalmente hago, lo que solía hacer y trato de que sea como la práctica recurrente, no sé cómo se va a escuchar, pero a mí me funciona. Hay mucha violencia en el mundo real y hay muchísima violencia en el mundo digital, ¿no? Y entonces cuando eres mujer, pues ya lo decíamos, es muy fácil ofenderte y hacer referencia a tu cuerpo. Y luego si tienes antecedentes penales, ¿no? O sea, digamos que si tienes algún lío personal ahí en tu historial, o alguna, pues sí, lo que yo viví, pues es todavía más fácil ofenderte. Yo lo que habitualmente hago cuando estoy bien, cuando estoy equilibrada, centrada, tranquila, es que si veo violencia, o sea, si son violentos conmigo en los medios digitales, la verdad, ¿sabes qué pienso? Digo, a ver, ese que me está escribiendo esas cosas horrorosas no me puede alcanzar. Está quién sabe dónde. Yo estoy aquí, ¿no? Afortunadamente, segura y tranquila. Si ofenderme a mí es para ese barbaján un desahogo, perfecto, que me ofenda a mí. Si con eso ya no ofende a la mujer que tiene físicamente al lado, ¿no? O sea, prefiero que se desahogue conmigo, que estoy hasta acá a salvo, a que lastime a quien tiene ahí cerquita. Entonces, así lo veo. Eso me da como que ya si me tengo que fumar, pues, esa violencia, pienso que al menos está representando un desahogo para un tipo que podría, digamos, expresar eso feo que tiene con alguien cerquita a quien sí podría lastimar físicamente. Normalmente con eso me basta. Digo, ay, pues pobre, a mí no me dañas, úsame, desahógate aquí, ¿no? Cuando estoy fuerte y cuando estoy entera y equilibrada, pero no siempre lo he estado. O sea, hay etapas en las que estás vulnerable y ahí sí,
Pues tratas de, o sea, de ponerle blindaje emocional, ¿no? Pero hay veces que no hay suficiente músculo en el alma y sí lastima. O sea, yo me enfermé, pues, ¿no? Justamente cuando los ataques estaban además enfocados a temas a asuntos muy obscenos, sí me hizo daño físico. Y me conmueve hoy ya con tantos años de distancia, me conmueve lo que sucedió con mi cuerpo a partir de esos ataques. O sea, sí el mundo digital lastima en el mundo real. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola, por hacerme llorar. No, no es cierto. Bueno, buenas noches, Paula. Yo soy profesor investigador de derechos humanos, de filosofía del derecho y trabajo con personas privadas de la libertad aquí en la Ciudad de México. Y sí quería más que preguntar, querías un reconocimiento a todo lo que estás expresando, porque lo haces de una manera muy representativa de lo que es el carácter de la mujer. Yo escribí un libro que se acaba de publicar en 2024 sobre agresión y violencia. Y en este libro trato una parte que tenemos que aprender los hombres de las mujeres, que antes de meternos en política, antes de meternos en ideología, tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y ver como hombres qué podemos aprender de las mujeres. Creo que mucho. Y tú estás haciendo una ejemplificación de todo eso que tenemos que aprender los hombres antes de abrir la boca. Gracias. Qué generoso eres, muchas gracias. Yo honestamente creo que aprendemos todos de todos muchísimo, pero la clave es que haya una escucha atenta, amorosa y respetuosa. Yo creo que la enorme mayoría lo que queremos es sí realmente construir una sociedad más paritaria y más armónica. A veces no sabemos ni cómo, ¿no? O sea, todo cambió tan rápido que entonces ya no sabemos cuándo es piropo, cuándo es acoso, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que estamos reaprendiendo y lo que es mucho más fácil escribir, tú que escribes en un cuaderno nuevo, que en uno ya todo tachoneado, ¿no? Y nuestro cuaderno de la vida está todo tachoneado, porque cuando ya tenemos muchos años poblando este planeta, pues, y cuando estábamos chiquitos había cosas que se normalizaban y que hoy se deploran. Entonces, pues sí, todo está cambiando muy rápido. Yo todavía estoy con esto de si les decía o no, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. O sea, hay cosas que sigo aprendiendo y acomodando, como supongo todos, ¿no? Y las más de las veces creo que detrás de una falta de respeto lo que hay es falta de información o de comunicación. Y por eso insisto en que usemos la palabra, pues para entendernos y para aprender juntos. Así que gracias, porque sí, es una invitación también para escucharnos atentamente y aprender unos de otros. Qué generoso. No, Muchas gracias. ¿Cómo haces para perdonar, Paula? Qué bonito. Yo creo que el perdón es un regalo. Yo creo que, bueno, el perdón es un acto creativo. Se construye. Y yo creo que la vía, la verdad es que se va a escuchar muy básico y también muy cursi como un Nolan, pero sí, con amor. Pues es que el sentimiento suena cursi en la actualidad. Pues sí, sí. Pero ojalá y volteáramos más a eso. Es que sinceramente, yo tengo la convicción de que el amor es la vía. ¿No? El amor para perdonar, para conciliar o reconciliar, para sanar, para absolutamente todo, para vivir con plenitud, con libertad. El amor es la vía, para entender al distante, a quien opina y piensa pues distinto. El amor es la vía. Sí, perdono con eso, con amor. Gracias por esta clase. Porque eso tengo mucho amor. Infinito Gracias. amor. Carretada. Muchas gracias. Paula, todavía tenemos gente conectada por Zoom y tienen ahí una pregunta. Sería Sí. la última para que nos Ay, regales sí, porque una ni los foto con pelamos a todos. los Sí, los están ahí digitales. conectados. No, para finalizar, por Zoom preguntan, la delgada línea entre la contención legal y la censura, ¿dónde se pinta la raya?
Te estoy tratando de encontrar. Bueno, es una surge por allá por las vías digitales. Toma 2. ¿Me la puedes repetir, porfa, Lindura? Que Sí. estaba tratando de encontrarte. Que entre la delgada línea de contención legal y la censura, ¿dónde se pinta la raya? Me parece que, bueno, una cosa es censura y otra cosa es cautela, ¿no? Yo creo que estiramos la liga o empujamos, digamos, la verdad hasta donde la realidad nos permite, pero hay que empujar siempre, hay que llevarla, digamos, al límite y además hay que defender, ¿no? Esa libertad, defenderla así, a toda costa. Muchas gracias, Paola. Yo creo que nos llevamos demasiadas reflexiones. El tiempo pasó bastante rápido. Nos gustaría tenerte toda la noche aquí conversando. Toda la noche, qué picada. Yo creo que sí, están en varios de acuerdo Imagínate. Pero, ¿Dónde pues, andabas, mamá? Estaba en el periódico, sí, cómo no. Te agradezco mucho esta oportunidad. Es igual a todos, muchas gracias por acompañarnos y pues antes de que te nos vayas, nos regales una foto con todos. Ay, porfa, yo quiero una Sí. foto con todos. Sí.